Un saludo, queridos hermanos. Los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Es el ministerio elgozodejehova.com que semana a semana llevamos una clase para edificar al pueblo de Dios. Pero previo a comenzar la clase, les invito a escuchar la adoración para nuestro Padre. A Él alabaremos y glorificaremos. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Bendito, A veces bendito me sea, siento débil, ya bendito no sea. puedo escalar. Alzo mis Sí, manos Señor. al cielo y Cristo fuerza me da. A veces me siento débil, Sí, Padre. ya no puedo escalar. Alzo mis manos al cielo y Cristo fuerza Sí, Señor. me da. Ya viene la recompensa, Gloria a Dios. ya no voy a llorar. Sí, Padre. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Bendito, bendito eres, Señor de la gloria. Bendito eres tú, Padre de la gloria. Solamente tú, Jesucristo. Bien, queridos hermanos, vamos a comenzar una clase más y lo encontramos en el libro de Mateo 20:16. Vamos a discernir qué nos quiere hablar el Señor a través de este estudio. Su palabra en Mateo 20:16 se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra se lee así: vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Amén. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús te pido que me ayudes a discernir tu palabra para poder explicarla, Señor. Amén. Queridos hermanos, vamos a estudiar un poco sobre la parábola de la viña y agregamos también la sanidad de los ciegos. Es un estudio que nosotros tenemos que ver, pero primero vamos viendo la viña. Vamos a ver esta parábola que nos habla Mateo 20 del 1 al 16. Usted vea su Biblia, capítulo 20, versículo del 1 al 16. Claro está, esto no es el principio de un tema nuevo. Es la segunda parte de la respuesta a la pregunta de Pedro. Pedro dijo: ¿qué pues tendremos? La parábola de la viña
casa bien entre Mateo 19:30 y Mateo 20:16. Hemos estudiado anteriormente estas citas bíblicas. Fíjense en los versículos que voy a leer. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Vamos a explicar un poco de esto, porque también cuando leo yo Mateo 19:30 nos habla de esto, y también en Mateo 20:16 dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Vamos a discernir realmente qué nos quiere hablar con todo esto del primero será el postero y el postero será primero. Estos versículos, hermanos, explican el tema de la parábola y delimitan su principio y su final. Esta parábola entrega varias ideas que hay que verlo y estudiarlo, porque es una advertencia y lo podemos aplicar de 4 diferentes formas, de diferentes maneras. Primero, observe usted la advertencia a los discípulos. Oiga bien, la advertencia a los discípulos. Ellos tuvieron el gran privilegio y honor de andar con Jesús. Andaban con Él. Entraron en el reino en su inicio. Así como los obreros empezaron temprano en la mañana, ellos trabajaron mucho, ¿se acuerdan aquella parábola? Sin embargo, Jesús les dijo que no pensaran que ellos eran más especiales. No, para Dios que los demás. Para Dios todos somos iguales. Dios ama al cristiano más reciente que aceptó al Señor, tanto como el antiguo que aceptó al Señor. Primer punto. Primero le habla a sus discípulos. En el segundo hay una advertencia, se dirige a los judíos. Ellos eran una nación escogida por Dios. Dios los escogió, pero luego los apartó para ser de bendición al resto de las naciones. No para mirarlo de menos, claro que no, porque en unos meses los judíos rechazarían y crucificarían a su propio Mesías. Muchos gentiles entrarían al reino antes que los judíos. Esto es importante que usted vaya viendo. Primero, le habla, hay advertencia a los discípulos. Segundo, hay una advertencia a los judíos. Pero el tercer punto que observo es la advertencia se aplica al pueblo de Dios aquí en la tierra. Algunos lugares reciben el Evangelio décadas de años después, muchos años, siglos después, antes que otros. No obstante, aquellos que recibieron el Evangelio primero, en muchas maneras pueden ser últimos. Le dije, pueden ser últimos. Por lo tanto, podría ocurrir que iglesias más antiguas pueden aprender de las iglesias nuevas. Hermanos, es una advertencia que el Señor nos da, porque tenemos que mirar no solamente los tiempos, sino el corazón de aquel que viene al camino del Señor. Hay un cuarto punto que yo veo, es una advertencia para todos los cristianos. Aquí entramos todos. A veces los creyentes con más mayoría, aquellos que son ya doctores de la ley, aquellos que son siervos por años, muchas veces se vuelven orgullosos y podrían resistir a cristianos que recientemente se han iniciado a la familia de Dios. Hay unos que creen que porque comenzaron primero años antes,
ellos tienen ya con las manos agarrando el cielo. No, hermanos, eso no es así. Hay que entender a la familia de Dios, hay que entenderla. Sin embargo, Dios no favorece a los cristianos más antiguos sobre los nuevos convertidos. No, aquí no hay diferencia. Dios llama en determinado tiempo a unas personas, en otro determinado tiempo llama a otras. El hecho que usted haya sido primero no quiere decir que ya ganó la gloria por los otros que recién están empezando. Porque lo que a nosotros nos importa y que tenemos que entender son los que conocemos la recompensa por la fidelidad a nuestro Dios. Es la fidelidad. ¿Se acuerdan ustedes de lo que estudiamos ya, los que trabajaron en la viña? Todo el día por 12 horas. Ellos trabajaron, pero entraron otros que trabajaron menos. Trabajaron menos. Unos pocos entraron solamente 1 hora a trabajar. Pero al final, tanto el que trabajó 12 horas como el que trabajó 1 hora, ganó el mismo pago. Aquí hay preguntas y uno se dice, ¿pero qué? Pero Pablo nos enseña, queridos hermanos, que cada persona será recompensada por su propio trabajo, de acuerdo a 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 8. Pero esto no será medido por la cantidad o dificultad de tu trabajo. No, hermanos. Sabemos que cada uno de nosotros nos han dado una tarea. Recordemos que esta parábola habla sobre la recompensa por la fidelidad. No importa cuán grande o difícil sea la tarea en el reino de Dios, sino lo que cuenta es la fidelidad de los cristianos en la obra. Es importante que esto lo tenga usted en su mente y en su corazón, ya que Dios asignó distintas tareas. Cada cristiano tiene una tarea diferente, pero desea una cosa de todos y de cada uno de ellos, es la fidelidad. La fidelidad. Eso es lo que quiere el Dios de la gloria en cada uno de nosotros. Porque hay generosidad de parte de Dios. Recuerde usted que el dueño de la viña sabía que el sueldo de un día no era mucho realmente, ya que con el sueldo que uno cobraba, con 4 sueldos, con 4 salarios, podría comprar un cordero. También sabía que cada obrero tenía sus diferentes necesidades, así que fue generoso. No les dio a los últimos obreros lo que les merecía. No. Claro que no. Así que fue generoso. No les dio a los últimos, sino lo que realmente les dio era lo que necesitaban. Así nos trata Dios. Dios nos trata por lo que nosotros estamos haciendo. No merecemos, hermanos, ninguno de nosotros, compasión. No merecemos aún misericordia. No merecemos bendición. Pero nos da por su suprema misericordia. Queridos hermanos, hay sorpresas en la vida. Hay muchas sorpresas. Muchas cosas en la vida dependen de personas cómo reaccionan ante estas sorpresas. Hay personas que se sorprenden ante de las sorpresas. Por ejemplo, Mateo no tenía planeado que Jesús lo invitara a seguirlo, pero su respuesta cambió su vida. ¿Cómo cambió la vida cuando recibió el llamado de Jesús? Lo dejó todo. Y fue el primer escritor del Nuevo Testamento. Cambió. Pero si usted observa un poco más, Pedro no tenía
provisto negar al Señor 3 veces. Él no lo pensó, pero se arrepintió y siguió sirviendo a Jesucristo. Y usted sabe lo que él hizo. De igual manera, Pablo no esperaba un aguijón en su carne. Él no lo esperaba, pero cambió su actitud para vivir con el aguijón. Los obreros de la viña no esperaban que los que trabajaran solamente 1 hora recibieran el sueldo de un día. Así que ellos se enojaron, obviamente. Esperamos que ellos, estos obreros molestos, hayan cambiado su forma de pensar. Que Dios nos ayude a adaptarnos ¿a qué? A las sorpresas de la vida. Hay sorpresas, hermanos. Sorpresas que usted tal vez ni sabe. Hay sorpresas en la vida, pero en el tiempo del Señor las habrá. Lo importante es que usted siga con su fidelidad, que sea usted trabajando con misericordia y con sus hermanos con compasión. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Sigamos hacia la meta. Sigamos el camino que Dios nos ha trazado. Ahora bien, vamos a ver la parábola sobre la sanidad de los ciegos. Ahora, usted dirá usted que tiene que ver esto con lo que acaba de hablar. Los 3 evangelios sinópticos registran el milagro de la sanidad de unos ciegos a las afueras de Jericó. Cuando Jesús iba de camino a Jerusalén. Jericó era una ciudad muy antigua que se encuentra a unas cuantas millas del Jordán y 15 millas al noroeste de Jerusalén. Nos lo dice el libro de Marcos. El nombre de uno de ellos era Bartimeo. El nombre de uno de estos ciegos era Bartimeo. Y lo dice Marcos 10:46. Ahora, Bartimeo era un nombre arameo compuesto de 2 palabras. La primera es Bar, que significa hijo. La segunda parte es Timeo. Este es el nombre del ciego, que es Bartimeo y su amigo. Son buenos ejemplos para nosotros los cristianos en el día de hoy. Esto nos da muchos ejemplos, una forma, porque hay que aferrarnos a la oportunidad. En la vida cada uno de nosotros tenemos oportunidades, pero muchos la dejamos de pasar. Estos 2 mendigos ciegos no se dejaron vencer por sus problemas, que no veían, aunque la vida no había sido muy amable con ellos. Seguramente Bartimeo y su amigo nunca habían visto el hermoso mundo que Dios había creado. No lo habían visto. Eran ciegos. Y no podían trabajar como los demás lo hacían. Su trabajo era mendigar. Porque al recibir el dinero podían comprar comida. Aún así tenían esperanzas de que algún día su vida mejore. Sin duda, había podido sanar Jesús a unos cuantas personas. Ellos habían escuchado, seguramente, que Jesús había escuchado que sanaba. Y ellos gritaron y dijeron: Hijo de David, ten misericordia de mí, de nosotros. Mateo 20:30. Si no hubiesen estado alertas ellos, se hubieran perdido el milagro, ya que la oportunidad se les pasa de aquellos que no están atentos ni son valientes.
Aunque estas personas eran ciegas, ellos vieron la gran oportunidad. ¿Y qué hicieron? Y la tomaron enseguida. Ellos superaron a la multitud que estaba ahí. Era costumbre en esos tiempos de que el maestro judío enseñaba mientras caminaba. Así que había un gran grupo de personas caminando con Jesús mientras enseñaba. La multitud se enojó cuando los ciegos gritaron. Tal vez era difícil escuchar a Jesús con el ruido. La gente le respondió que se callasen, pero ellos clamaban diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Mateo 20:31. A la gente no les preocupaba los ciegos, obviamente, pero los ciegos tampoco les importaba a aquellos que no querían escucharlo. A esa multitud, a ellos les importaba más pedir ayuda por su problema. Aquellos que se preocupan por complacer a la multitud, a menudo se pierden las bendiciones que Dios tiene para cada uno de ellos. A veces la gente se interpone entre una persona y Jesús. Sí, hermanos. A menudo deben escoger entre agradar a otros o recibir una bendición de Dios. Y a la multitud no le interesaba el Bartimeo. Ellos no querían, que ellos no le importaba que ellos permanecieran ciegos. Sin embargo, Lucas 18:43, Bartimeo dirige a la multitud en adoración. Sí, hermanos, porque vamos a ver cómo pedir en una forma específica. Mateo 20:32 dice: y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo. Acá hay una pregunta: ¿qué queréis os haga? ¿No parece una pregunta extraña de parte de Jesús a los dos hombres ciegos? Jesús sabía que eran ciegos y conoce también los pensamientos ocultos de las personas. Aquellos en la multitud que tenían menos idea de lo que estaba pasando, sabían que los hombres eran ciegos y buscaban entonces ¿qué? ¿Por qué Jesús le hace esta pregunta? Cuando las personas demuestran su fe, cuando piden en forma específica, estos judíos mostrando su fe, obviamente en Jesús, en llamarlo Señor e Hijo de David. Ellos creyeron que Él era el Mesías. No había duda. Ellos creían. De hecho, demostraron aún más fe cuando pidieron exactamente lo que ellos querían. Mateo 20:33 dice: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Fueron específicos en lo que pedían. Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Asimismo está pidiendo a ustedes que abran sus ojos espirituales para que vean al Creador de todo, para que vean al Mesías, para que vean al Redentor. Las personas deben pedir con fe lo que necesitan. Aquellos que desean ser perdonados, pedir perdón por sus pecados. Una de las razones que las personas no reciben de Dios es porque no piden realmente como deben pedir. Lo dice el libro de Santiago 4:2. Porque hay que pedir. Pero también cuando usted pide, el corazón de Dios tiene compasión. Jesús se preocupa cuando a nadie le importa. La multitud dijo a los ciegos que se callaran, pero Jesús estaba dispuesto a ayudarle. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Oiga bien,
recibieron inmediatamente la vista y le siguieron. Todo aquel que ha sido abierto sus ojos espirituales, hay que seguir a Jesucristo, porque es la razón del Evangelio. Ve usted Mateo 20:34. Las personas siguen el ejemplo de Jesús cuando sienten compasión y la demuestran hacia los necesitados. Cristo sintió compasión cuando vio a las multitudes como a ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Tuvo compasión cuando las multitudes que lo acompañaban tenían hambre. Sintió compasión cuando un leproso se arrodilló delante de él. Jesús es quien debemos acudir para recibir compasión. Él es el único, el restaurador de nuestras almas. No es una imagen, no es un santo de papel o de madera o de piedra. Es aquel que hizo los cielos y la tierra. A Él debemos acudir. A Él. A Él. Recuerde usted, hay que acudir para recibir con compasión. Ahora viene la otra parte. Dios contesta con gratitud. A veces Dios ayuda a 10 personas leprosas, pero solo uno agradece. Solo uno. Usted lo puede ver en Lucas 17, cuando lee del 17, del versículo 11 al 19. Concluyo, hermanos. Concluyo. Otros dan gracias a Dios con palabras, pero muestran ingratitud en sus obras. Hay ingratitud. No hay gratitud, hay ingratitud en sus obras. Bartimeo es un buen ejemplo que nos da para las personas de hoy. Y luego vio, dice su palabra, y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Porque esa es la reacción de aquel que recibe al Señor. Usted, querido hermano que nos ve, que Dios tenga misericordia. Que Dios no solamente le permita que usted escuche la palabra, el mensaje, la clase, sino que también hable a sus hermanos, hable a sus amigos. Háblele que el Cristo aún sigue haciendo milagros. Que Dios lo bendiga. Bendiciones.